Diciembre de 1883. Sage Creek, Colorado. Jack Reeves estaba de pie ante su fragua, con el martillo en la mano. Lo mismo que había hecho durante 2847 días antes de este. En su bolsillo, $12. En su corazón, nada en absoluto. En el banco de trabajo a su lado, había una carta del banco sobre la deuda final. Tenía 3 días para pagar $200. O perdería la última casa en la que su esposa había vivido. Los carbones de la fragua brillaban rojos en la creciente oscuridad. Afuera había empezado a caer nieve, la clase de nieve que caía de lado por el viento de la montaña, la clase que se metía en los huesos de un hombre y se quedaba allí. Jack levantó el martillo, lo bajó y lo volvió a levantar. El ritmo lo había mantenido vivo durante 8 años. El ritmo le impedía pensar. Pero ahora estaba pensando. La carta estaba allí, con sus palabras limpias escritas a máquina y sus frías matemáticas. $200. El gerente del banco se había mostrado arrepentido al respecto, casi amable, lo que de alguna manera lo hacía peor. Jack había construido la mitad de los edificios en Sage Creek. Había herrado cada caballo y reparado cada rueda de carreta. Había forjado cada bisagra de puerta y pestillo de portón en 20 millas a la redonda. Pero un hombre que trabajaba solo, que no hablaba con nadie. Un hombre que bebía su cena más a menudo de lo que la comía. Ese tipo de hombre no inspiraba confianza en los banqueros. 3 días. Jack volvió a levantar el martillo y lo dejó caer sobre una herradura que no necesitaba más forma. Las chispas volaron y murieron en el aire frío. El sonido del metal contra el metal resonó en el patio vacío. Cruzó la calle cubierta de nieve. Cruzó los 8 años desde que había sentido algo en absoluto. El pueblo de Sage Creek había crecido alrededor del ferrocarril. Antes de que llegaran las vías en el 73, no había sido más que un puesto comercial y un manantial que nunca se secaba. Ahora tenía 2 salones, una tienda general y un banco. Una iglesia con un campanario que apuntaba al cielo como una acusación. 300 almas viviendo sus vidas, criando a sus hijos, construyendo sus futuros. Jack no era uno de ellos. Existía al margen de las cosas en un taller que olía a humo de carbón y metal caliente. En una casa que había estado vacía durante 8 años. La gente lo saludaba en la calle, le traía trabajo y le pagaba lo justo. Pero no lo invitaban a las cenas de los domingos. No le pedían que fuera padrino en sus bodas. No lo incluían en sus vidas más allá de la transacción de metal por dinero. Así era como Jack lo quería. Había aprendido el oficio de herrero de su padre en Missouri. Lo había aprendido lo suficientemente bien como para hacer una vida en el oeste cuando terminó la guerra. No quedaba nada en casa por lo que valiera la pena quedarse. Tenía 22 años cuando llegó a Sage Creek, y joven, fuerte y lleno de ideas estúpidas sobre construir algo que durara. Había conocido a Martha ese primer invierno. Ella trabajaba en la pensión sirviendo comidas a mineros y vaqueros. Tenía el pelo rojo, pecas en la nariz y una risa que sonaba como campanas. Jack se enamoró la primera vez que la escuchó. Se casaron en la primavera. Construyeron una casa en el extremo sur del pueblo con sus propias manos, cada tabla y clavo colocados con cuidado. Tuvieron un hijo 3 años después, un niño con el pelo rojo de su madre y la fuerza tranquila de su padre. Lo llamaron Thomas, como el padre de Martha. Durante 11 años Jack Reeves había sido feliz. Entonces llegó el incendio. Empezó en el granero, nadie supo cómo. Tal vez una linterna que se cayó, tal vez una chispa de la pipa de alguien, tal vez solo mala suerte, heno seco y la ráfaga de viento equivocada. Para cuando Jack olió el humo, toda la estructura estaba en llamas. Martha había estado en la casa. Thomas había estado en el granero cuidando a Tut Pony, la pequeña yegua alazana que Jack le había comprado para su 8º cumpleaños. Jack había estado en el salón, con 3 whiskies encima. Celebraba un contrato para herrar todos los caballos de la nueva compañía de carga. Corrió. Dios, cómo corrió. Pero el humo era demasiado denso y las llamas demasiado calientes. Estaba demasiado borracho para pensar con claridad. Sacó a Martha, arrastrándola mientras tosía y gritaba hacia el patio.
Ella luchó contra él, le arañó los brazos, le rogó que sacara a Thomas. Jack volvió a entrar. Encontró a su hijo en el último establo, acurrucado y pequeño. El pony estaba de pie sobre él como un guardián. El niño no se movía. Jack lo levantó, sintió lo ligero que era, lo quieto que estaba. Lo sacó a través de las llamas con su camisa, prendiéndose fuego. Sus manos se ampollaron y sus pulmones se llenaron de humo. Thomas nunca despertó. Martha duró 3 horas más, lo suficiente para sostener a su hijo una última vez, lo suficiente para mirar a Jack con ojos que decían todo lo que no podía hablar, lo suficiente para dejarlos ir a ambos a la vez. Jack los enterró en la colina sobre el pueblo, junto a las tumbas de los colonos que habían muerto en los primeros días. Pagó por una lápida de piedra con palabras que apenas podía leer a través de sus lágrimas. Martha Reeves, amada esposa. Thomas Reeves, amado hijo. Se fueron demasiado pronto, por siempre en nuestros corazones. Luego regresó a su fragua y no habló con otra alma viviente durante 3 meses. El pueblo lo había intentado al principio. La viuda Harrison le trajo comidas. El reverendo Matthews vino a orar. El sheriff Brady lo visitaba cada pocos días. Pero Jack no tenía nada que decirles a ninguno de ellos. Trabajaba, bebía, dormía cuando el agotamiento lo obligaba. Y lenta y silenciosamente murió por dentro mientras su cuerpo seguía moviéndose. 8 años. 2847 días de despertar solo, comer solo y trabajar solo. De beber solo. De martillo sobre yunque y las mismas 4 paredes. De existir sin vivir, respirar sin sentir. Sobrevivir sin ninguna razón para sobrevivir hasta esta noche. Jack dejó el martillo de nuevo y miró la carta del banco. $200 o 3 días. La casa probablemente valía $800 si pudiera encontrar un comprador, pero no había tiempo para eso. Podía vender sus herramientas, su yunque, todo lo que poseía. Pero eso solo traería tal vez $70 u $80. No era suficiente. Podía pedir más tiempo, pero ya lo había pedido 2 veces antes. El gerente del banco había sido paciente. Ahora la paciencia se había agotado. Así que en 3 días, Jack perdería el último pedazo de Martha que aún existía en este mundo. La casa que habían construido juntos. El hogar donde Thomas había dado sus primeros pasos. Debería haber dolido más de lo que dolía. Jack estaba alcanzando la botella de whisky que guardaba bajo el banco de trabajo cuando lo oyó. Un golpe tan débil que casi se lo pierde bajo el viento y el crujir de los carbones. 3 golpes suaves, apenas perceptibles, como un pájaro golpeando una ventana. Jack se detuvo, con la mano congelada a mitad de camino hacia la botella, y escuchó. El golpe llegó de nuevo, más débil esta vez, desesperado. Se movió hacia la puerta, con la mano en el pestillo, y algo en su pecho se tensó. Nadie venía a su puerta. Ya no. No desde el funeral. Jack abrió la puerta. La niña se desplomó en el umbral. No podía tener más de 9 años. Su vestido estaba roto en el hombro. Algodón fino que no debería usarse en diciembre. Su cabello colgaba enredado sobre su cara, oscuro por la nieve derretida y algo que podría haber sido sangre. Una mano apretaba un trozo de papel, arrugado y húmedo. La otra mano se extendía con los dedos abiertos contra el suelo de madera, tratando de sostenerse. Falló. Jack la atrapó antes de que golpeara el suelo. No pesaba casi nada. Podía sentir cada costilla a través de la tela de su vestido. Sentía como todo su cuerpo temblaba de frío, o miedo, o ambos. La levantó, la llevó adentro y cerró la puerta de una patada con fuerza suficiente para hacer vibrar las bisagras. La luz de la fragua cayó sobre su rostro, y Jack sintió algo que no había sentido en 8 años. Ira. Su ojo izquierdo estaba hinchado y casi cerrado. El moretón se extendía por su mejilla en tonos morados y negros que parecían tener días de antigüedad. Su labio estaba partido y solo medio curado, con costras de sangre seca. Había marcas en su cuello, tenues pero visibles, la clase de marcas que provienen de manos apretando demasiado fuerte. Cuando Jack la acostó en el banco de trabajo y se movió para examinar sus heridas, ella se apartó de sus manos.
Hizo un sonido que no era del todo un grito, ni del todo un sollozo. El sonido que hace un animal herido cuando sabe que el próximo toque podría ser el que lo mate. Tranquila, dijo Jack. Su voz salió áspera por la falta de uso, como una hoja oxidada. No te voy a hacer daño. Ella no le creyó. Su ojo bueno rodó blanco de terror, buscando una ruta de escape que no existía. Sus manos subieron, pequeñas, pálidas y temblorosas, tratando de proteger su rostro. Jack dio un paso atrás, con las manos levantadas donde ella pudiera verlas. No había tocado a otro ser humano en 8 años. No había querido hacerlo. No pensaba que recordara cómo. Ahora estaba allí parado a la luz de la fragua con las manos en alto, como un hombre rindiéndose. Algo en su pecho que pensaba que había muerto por completo comenzó a abrirse. La niña lo miró fijamente, respirando rápido y superficialmente. ¿Cómo te llamas?, preguntó él en voz baja. Ella trató de hablar, pero se atragantó. Su garganta trabajaba, luchando con palabras que no salían. Jack esperó. Era bueno esperando. 8 años de silencio le habían enseñado paciencia sin nada más. Sarah, susurró ella finalmente. La palabra salió rota. Sarah Bennett. Bennett. Jack conocía ese nombre. Todos en Sage Creek conocían ese nombre. Tom Bennett había sido dueño del rancho más grande del valle. 5,000 acres de tierra de pastoreo de primera calidad con derechos de agua. El rancho Bennett estaba a 15 millas al norte del pueblo. Tom había sido un buen hombre, justo. Jack había errado sus caballos durante años. Tom había sido una de las pocas personas que todavía hablaba con Jack después del incendio. Lo trataba como a un hombre en lugar de un fantasma. Y Tom había sido el padrino en la boda de Jack 15 años atrás. ¿Dónde están tus padres?, preguntó Jack, aunque una parte de él ya sabía la respuesta por cómo se arrugó la cara de Sarah. Ella lo dijo sin rodeos, de la manera en que un niño dice algo que ha tenido que decir demasiadas veces, sin lágrimas, sin emoción, solo hechos. La carreta se salió del camino el pasado septiembre. La rueda se soltó en el paso de Bridger. Jack sintió algo frío asentarse en su estómago. El paso de Bridger era un camino recto, ancho y bien mantenido. Las ruedas no se soltaban allí. Si una rueda se salía en el paso de Bridger, no era un accidente. ¿Y tu tío?, preguntó él, aunque ya lo sabía. Solo había un tío en la familia Bennett. Todo el cuerpo de Sarah se puso rígido. Su respiración se detuvo durante 3 segundos completos. Cuando habló, su voz había bajado a apenas un susurro. El tío Clayton dice que ahora es mi tutor. Dice que el rancho es suyo hasta que yo sea mayor. Ella miró a Jack con ese único ojo bueno. Dice que nunca voy a ser lo suficientemente mayor. Se giró lentamente, dolorosamente, como si cada movimiento le costara algo. Le mostró su espalda. Las manos de Jack se cerraron en puños con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. El vestido se había rasgado a lo largo de los hombros y bajaba por la columna. A través de los huecos podía ver los verdugones, unos frescos, otros viejos y superpuestos. Contaban la historia de semanas o meses de brutalidad sistemática. Envolvían sus costados y bajaban hasta su espalda baja. Algunos eran líneas finas, otros gruesos como el dedo de un hombre, y estampado en el peor de ellos, claro como una marca quemada en el ganado, estaba el patrón de una hebilla de cinturón de plata. 3 caballos corriendo, capturados en detalle ornamentado. Jack había visto esa hebilla antes. Clayton Ward la usaba donde quiera que iba. La exhibía como un trofeo, hecha a medida por un platero en Denver, plata esterlina con incrustaciones de oro, evidencia distintiva, inconfundible y única. Jack se obligó a respirar, se obligó a pensar. La ira seguía allí, ardiendo en su pecho, pero la empujó hacia abajo. La ira no ayudaría a Sarah. La ira lo volvería estúpido. Había sido estúpido una vez antes y le había costado todo. Afuera, el sonido de cascos crujió a través de la nieve congelada. 2 caballos moviéndose rápido, acercándose. Jack fue a la ventana y miró por la rendija de las contraventanas. 2 jinetes emergieron de la oscuridad y la nieve arremolinada. El primero llevaba una linterna que oscilaba salvajemente en el viento.
El segundo llevaba una estrella en el pecho que atrapaba la luz de la lámpara. El sheriff Cole Brady en su caballo bayo. Y a su lado, rígido en un semental negro, Clayton Ward. Jack no había visto a Clayton de cerca en años. El hombre se mantenía en su gran casa en el lado este del pueblo. Era dueño del banco, del aserradero y de la mitad de los negocios en la calle principal. Tenía 48 años. Parecía más joven, bien afeitado y perfecto incluso en una tormenta de nieve. Y en su cintura, atrapando la luz de la lámpara, esa hebilla de plata con sus 3 caballos corriendo. Jack se volvió hacia Sarah. Ella se había puesto pálida. Su ojo bueno estaba fijo en la puerta como si pudiera explotar hacia adentro en cualquier segundo. Sus manos agarraban el borde del banco de trabajo con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. ¿Es él?, preguntó Jack en voz baja. ¿Tu tío? Sarah asintió. Parecía no poder hacer que su voz funcionara. ¿Sabe que estás aquí? Me vio correr. Traté de esconderme, pero me vio. Sus palabras salían atropelladas ahora, rápidas y asustadas. Dijo que si corría haría algo peor que antes. Dijo que me haría lamentar haber nacido. Jack la miró. 9 años, golpeada, aterrorizada, sola. Luego miró la puerta y a los 2 hombres afuera. Tomó su abrigo de la percha y se lo puso. El peso se asentó sobre sus hombros, familiar y pesado. Verificó que el pestillo de la puerta estuviera seguro. Luego salió al porche, cerrando la puerta detrás de él, poniéndose entre Sarah y lo que venía a continuación. El frío lo golpeó como un puño. El viento había aumentado. Jack apenas podía ver a 3 metros frente a él, pero podía oírlos claramente. Caballos resoplando, cuero crujiendo. Los 2 jinetes se detuvieron a 30 metros, justo al borde de la luz de la fragua. Ambos desmontaron. Los movimientos del sheriff Brady eran lentos, reacios. Los de Clayton eran rápidos y precisos. Brady parecía incómodo. Su mano descansaba en su cinturón de armas, pero sus ojos evitaban la cara de Jack. Era un buen hombre atrapado en una mala situación. Jack lo conocía desde hacía 15 años. Brady trataba de hacer lo correcto, pero intentarlo no siempre era suficiente. Clayton Ward parecía un hombre que acababa de ganar algo. Caminó hacia adelante a través de la nieve. Llevaba un abrigo de lana negra que probablemente costaba más que toda la fragua de Jack. Guantes de cuero negro, un sombrero negro con una banda de plata. Su rostro estaba compuesto, incluso agradable. Jack no dijo nada. Solo se quedó allí en el porche con las manos sueltas a los costados, observando, esperando. Jack Reeves. La voz de Clayton cortó el viento, suave y controlada. Creo que tienes algo que me pertenece. Jack siguió sin decir nada. Su mandíbula se tensó. Sus ojos permanecieron en la cara de Clayton. El sheriff Brady se aclaró la garganta y dio un paso adelante. Jack, tenemos que hablar. El señor Ward dice que su sobrina se escapó después de un poco de disciplina. Dice que es su tutor legal según la ley territorial. ¿Legal?, repitió Jack. La palabra sabía a ceniza en su boca. Clayton dio un paso adelante, sacudiéndose la nieve de su abrigo. Ahora, Jack, sé que hemos tenido nuestras diferencias en el pasado, pero esto es asunto familiar. Sarah es una niña problemática. A veces los niños necesitan corrección. Sacó un papel doblado del interior de su abrigo. Tengo los documentos de tutela aquí mismo, firmados por el juez territorial Arthur Miller 2 semanas después de que Thomas y Rose murieran. Se lo tendió. El sheriff Brady lo tomó, entrecerrando los ojos ante la escritura. Su rostro se tensó, pero asintió lentamente. Los papeles parecen estar en orden, dijo Brady en voz baja. Jack observó los ojos de Clayton. Se dirigieron más allá de él, hacia la puerta cerrada. Algo hambriento se movía detrás de esa superficie pulida. Algo que no tenía nada que ver con la obligación familiar y todo que ver con la propiedad y el control. «Déjame ver a la niña primero», dijo Jack. Su voz salió plana, fría. «Déjame oírla decir que quiere volver». La sonrisa de Clayton se adelgazó. Solo una fracción. «Ella tiene 9 años, Jack. Una niña. Los niños no saben lo que quieren. Por eso la ley nombra tutores». Dio otro paso más cerca.
Jack podía oler su colonia ahora, cara y penetrante. Ese documento de propiedad que ella lleva, continuó Clayton, bajando la voz. Eso también me pertenece. El rancho Bennett, los 5,000 acres, derechos de agua incluidos. Todo muy legal, por supuesto. Hizo una pausa. Dejó que Jack entendiera exactamente de qué se trataba esto. Luego sonrió de nuevo. Así que, te lo pediré amablemente, dijo Clayton suavemente. Tráeme a mi sobrina. Olvidaremos este desagrado. Puedes volver a tu fragua y a tu rutina nocturna. Detrás de Jack, a través de la puerta cerrada, lo oyó. La voz de Sarah. Apenas un susurro. Por favor, no me hagas volver. 4 palabras dichas por una niña de 9 años con verdugones en la espalda. Jack Reeves había pasado 8 años sin que le importara nada. Se había dicho a sí mismo que había terminado de ser responsable de la vida de alguien. Pero esa voz pequeña, rota y desesperada pidiéndole por favor. Algo en el pecho de Jack se agrietó más. Algo que había estado congelado durante 2.847 días comenzó a descongelarse. Y dolía más que cualquier cosa que hubiera sentido desde el incendio. Importar dolía. La responsabilidad dolía. Pero la alternativa, enviar a esa niña de vuelta con el hombre que la había golpeado hasta sangrar, eso dolería más. Jack miró a Clayton Ward. Vio el cálculo en sus ojos, la ausencia total de misericordia. Vio a un hombre que veía a una huérfana de 9 años como nada más que un obstáculo. Luego Jack miró al sheriff Brady, quien no lo miraba a los ojos. Luego Jack miró sus propias manos, llenas de cicatrices y callos. Pensó en 3 tumbas en una ladera. Pensó en el olor a humo y el sonido de su esposa gritando. Pensó en la carta del banco. Y pensó en cómo nada de eso importaba si dejaba sufrir a otra niña cuando podía evitarlo. Pensó en Tom Bennett. Tom, que había sido su amigo. Jack tomó su decisión. No, dijo. La palabra quedó suspendida en el aire helado. Simple, final, absoluta. La sonrisa de Clayton se desvaneció. Lo siento, dije que no. La voz de Jack salió firme ahora. Ella no irá a ninguna parte contigo esta noche. No puedes quedártela. Esos papeles son legales, dijo Clayton. Entonces consigue que un juez venga a decírmelo. Uno de verdad, no uno que compraste. La cara de Clayton se endureció. Su mano se movió hacia el bolsillo de su abrigo. La mano de Jack se movió hacia su cinturón, hacia el cuchillo que guardaba allí. Ambos hombres se congelaron. El sheriff Brady se interpuso entre ellos. «¡Alto!», dijo Brady. «Ambos, deténganse». Miró a Jack. «Estás haciendo esto más difícil de lo necesario». «¿Lo estoy? La ley es la ley, Jack. Esos papeles le dan la tutela a Clayton. No me gusta más que a ti, pero no puedo ignorar documentos legales». Jack sostuvo la mirada de Brady. «La ley dice que un hombre puede golpear a una niña hasta sangrar y llamarlo disciplina. La ley dice cosas convenientes para gente conveniente, Cole. No las hace correctas». Brady apretó la mandíbula. «Te daré 10 días. Eso es todo lo que puedo hacer bajo las provisiones de disputa de custodia. 10 días para conseguir un abogado. Pero en el día 11, Jack, si todavía tienes a esa niña, tendré que volver aquí y arrestarte por secuestro. No es una amenaza, es una promesa, es mi trabajo». Clayton se volvió hacia él. «¿10 días? ¿Le estás dando 10 días para albergar a una fugitiva?» «Sigue el estatuto territorial», dijo Brady secamente. «Sección 42, párrafo 6. Está en los libros». Se montó en su caballo. «Lo siento, pero eso es todo lo que tienes. Después de eso tengo que cumplir con mi deber». Clayton se quedó allí por un largo momento. Cuando habló, su voz se había vuelto fría. «Acabas de cometer un error muy grave, Reeves. En 10 días tendré a esa niña de vuelta. ¿Y tú? Perderás todo. Tu fragua, tu casa, tu libertad». Caminó de regreso a su caballo. «Tom Bennett también pensó que podía oponerse a mí», dijo Clayton en voz baja. «Pensó que era intocable. Mira a dónde lo llevó». La implicación quedó en el aire como veneno. Luego Clayton Ward giró su caballo y se alejó en la nieve arremolinada. Jack se quedó en el porche hasta que ya no pudo oír los cascos. El frío se había metido en sus huesos.
Estaba vivo de una manera que no lo había estado en 8 años. Adentro, Sarah no se había movido del banco de trabajo. Su ojo bueno lo siguió cuando entró. ¿De verdad no me vas a devolver?, preguntó ella. Su voz temblaba. No, él te quitará tu casa. Sé que lo hará. Jack caminó hacia la estufa, vertió agua en un recipiente y encontró un paño. ¿Puedo limpiar esos cortes?, preguntó en voz baja. Ella asintió. Jack trabajó en silencio. No fue suave porque ya no sabía cómo serlo, pero fue cuidadoso. Lavó la sangre seca de los verdugones en su espalda. Aplicó ungüento. Los cortes eran malos, algunos se habían infectado. Necesitaría atención médica adecuada del Dr. Stone. Pero eso tendría que esperar hasta la mañana. Sarah se estremecía cada vez que él la tocaba, pero no se apartó. ¿Por qué me ayudas?, preguntó finalmente. Jack hizo una pausa. Porque alguien debería haberme ayudado una vez, dijo en voz baja. Y no lo hicieron, y gente murió por eso. El ojo bueno de Sarah se llenó de lágrimas. Papá dijo que eras el hombre que cumple promesas, susurró. Me dijo que si algo pasaba, si el tío Clayton intentaba quedarse con el rancho, debía buscar a Jack Reeves. Sacó el papel arrugado de su bolsillo y lo alisó en el banco de trabajo. No era una escritura, era una carta escrita con mano temblorosa, fechada 3 semanas antes de que Tom Bennett muriera. Jack la tomó y la leyó a la luz de la lámpara. Jack, si estás leyendo esto, ya me he ido. Sé que te has alejado de todos, pero te escribo ahora como un amigo, como alguien que necesita pedirte lo más difícil que le he pedido a nadie. Protege a mi Sarah. Clayton ha estado viniendo más últimamente. Quiere los derechos de agua, Jack. El arroyo que corre por la sección 12 nunca se seca. Clayton lo sabe. El rancho Bennett es la última pieza que necesita para controlar todo el valle. Y yo no venderé. La semana pasada empezó a hacer comentarios sobre accidentes. Rose y yo estamos asustados. Si estás leyendo esto, significa que Clayton encontró una manera. Y significa que Sarah te necesita. Sé lo que estás pensando. Estás pensando que fallaste a tu propia familia. Pero Jack, tú me salvaste la vida una vez hace 10 años. La mina colapsó en Silver Creek. Todos los demás se habían rendido. Pero tú entraste de todos modos. Me sacaste en tu espalda con tus propias costillas rotas. Ese es quien eres, Jack. El hombre que salva a la gente, incluso cuando no se salva a sí mismo. Hay un testamento escondido en mi silla de montar. La vieja que guardo en el granero. Está metido en el forro debajo del asiento. Te nombra como tutor legal de Sarah. Es legal y vinculante. Clayton no sabe de él. Cuando llegue el momento, ese testamento es tu arma. Úsalo. Te pido que cuides de una niña que no es tuya. Te lo pido porque eres el único hombre en el que confío. Porque sabes lo que significa perderlo todo y aún así elegir ser bueno. Por favor, Jack, sálvala como me salvaste a mí. Tu amigo, Thomas Bennett. Postdata. El abogado Henry Whitmore en Colorado Springs confía en nadie más. Jack leyó la carta 3 veces. Su garganta se había cerrado. Tu papá escribió esto, dijo Jack. Sarah asintió. 3 semanas antes de que la carreta se saliera del camino. Me dijo dónde encontrarlo. Me dijo que corriera hacia ti. Dijo que eras el único que no podía ser comprado porque ya no te importa el dinero. Jack dejó la carta con cuidado. Su pecho se sentía apretado. Durante 8 años se había dicho a sí mismo que había terminado. Ahora, aquí había una carta de un hombre muerto pidiéndole que lo intentara de nuevo. Hay un testamento, dijo Jack lentamente, en la vieja silla de montar de tu padre, en el granero del rancho Bennett. No pude llegar a él, dijo Sarah. Cuando el tío Clayton vino, cerró todo con llave. Traté de entrar una vez, se tocó el ojo hinchado. Fue entonces cuando me dio esto. Jack se puso de pie y caminó hacia la ventana. 10 días. Tenía 10 días para conseguir ese testamento. 10 días para encontrar un abogado que se opusiera a Clayton Ward. 10 días para proteger a una niña que apenas conocía. Era imposible. Pero también lo era cargar a un hombre con la espalda rota 5 millas a través de la montaña. Jack se volvió hacia Sarah. Necesito que entiendas algo, dijo Jack. No soy un buen hombre, Sarah. Dejé morir a mi esposa y a mi hijo
porque estaba borracho. No sé cómo cuidar a un niño. Podría fallarte. Y si lo hago, no sobreviviré a ello. Sara se bajó del banco de trabajo, cruzó el espacio entre ellos y tomó su mano. Papá sabía todo eso, dijo Sara en voz baja. Sabía que estabas roto. Aún así te eligió. ¿Por qué? Porque cumples tus promesas incluso cuando duelen. Ese es quien eres, señor Reeves, no el hombre que no pudo salvar a su familia, el hombre que salva a la gente de todos modos. Algo en el pecho de Jack se abrió por completo. Dolía. Y también era lo primero real que sentía desde el incendio. Está bien, dijo Jack. Conseguiremos ese testamento. Lucharemos contra tu tío. Y tal vez, si tenemos suerte, ganaremos. Pero Sarah, Clayton es dueño de este pueblo. Lo único que tengo es una fragua, $12 y una carta. Y a mí, dijo Sarah, me tienes a mí. Soy un testigo. Puedo decirle a la gente lo que hizo, mostrarles mi espalda. No estoy indefensa, señor Reeves. Papá me enseñó a montar y disparar. Puedo ayudar. Ella tenía razón. Jack le apretó la mano suavemente. Caminó hacia la estufa y puso más leña. 10 días para salvar a una niña. Puedes dormir en el cuarto de atrás, dijo Jack. Es pequeño pero cálido. Yo dormiré aquí junto a la fragua. Sarah asintió lentamente. Gracias. Jack le mostró el pequeño cuarto. Hay agua en la jarra. Haré el desayuno por la mañana. Sarah se subió al catre. Señor Reeves, sí. Me alegro de que papá lo eligiera a usted. Jack cerró la puerta para darle privacidad. Se sentó en el banco y leyó la carta de Tom Bennett de nuevo. Afuera, la nieve seguía cayendo. Pero en este momento, Jack sentía algo que no había sentido en 2847 días. Propósito. Le aterraba. Pero la alternativa era enviar a Sarah de vuelta a la muerte. Jack no podía hacer eso. Había hecho una promesa a Tom Bennett. Jack Reeves, roto como estaba, seguía siendo un hombre que cumplía sus promesas. Los 10 días habían comenzado. La mañana llegó gris y fría. Jack se despertó en el banco. Le dolía la espalda. La puerta del cuarto de atrás se abrió y Sarah salió. «Buenos días», dijo Jack. «Buenos días». Ella miró la cafetera. «¿Es café de verdad?» «Tan real como se consigue en Sage Creek». Bebieron en silencio. «Necesitamos conseguirte ropa adecuada», dijo Jack finalmente. «Y comida. Y necesito llevarte al Dr. Stone». Sarah se tensó. El Dr. Stone le dirá al tío Clayton. El Dr. Stone mantendrá la boca cerrada si se lo pido. Hubo un golpe en la puerta. Sarah palideció. «Tranquila», dijo Jack. Se movió hacia la puerta. Era el Dr. Elijah Stone. Jack abrió. El doctor entró rápidamente. «El sheriff Brady vino a mi casa esta mañana», dijo el doctor. «Me dijo que tenías a la hija de Tom Bennett aquí. También me dijo que no se lo dijera a nadie más». El doctor sacó vendas y antiséptico. «Veamos con qué estamos tratando». Sarah le mostró su espalda. El rostro del doctor se endureció. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «4 meses», susurró Sarah. El doctor la examinó. «No hay huesos rotos», dijo finalmente, «pero estos verdugones son graves. Necesita cuidados adecuados. Y necesita comer». El doctor miró a Jack. «¿Sabes lo que estás haciendo? Oponiéndote a Clayton Ward con nada más que buenas intenciones». «No», dijo Jack, «pero lo haré de todos modos. Perderás tu fragua. Probablemente». El doctor suspiró. «Haré lo que pueda en silencio. Pero Clayton ya está trabajando en el pueblo, esparciendo historias de que eres peligroso». «¿Cuánto tiempo tengo?», preguntó Jack. «2 días, tal vez 3. Necesitas moverte rápido. Consigue ese testamento». Después de que el doctor se fue, Jack se obligó a pensar. «El testamento está en la silla de montar de tu padre», dijo Jack. «En el granero». «¿Cuándo cambian de turno los guardias?» «Al atardecer», dijo Sarah. «Durante 1 hora, solo hay un hombre». «Iremos esta noche», dijo Jack. Durante el cambio de turno, pasaron el día preparándose. Alrededor del mediodía hubo otro golpe. Era Elena Vargas, la dueña de la pensión. Traía una cesta con comida. «El Dr. Stone dijo que tenías una niña que necesitaba comer», dijo Elena. La cesta tenía pan, queso y carne seca. «Gracias», dijo Jack.
No me agradezcas todavía. Elena miró a Sarah. Conocía a tu mamá. Era una buena mujer. Tú te pareces así a ella. Él y Elena se volvió hacia Jack. También sé lo que es Clayton Ward. Hace 5 años intentó comprar mi pensión. Cuando no vendí, mi marido tuvo un accidente. Se rompió el cuello. Encontré huellas de botas que no eran suyas. Te enfrentas a algo más grande que un solo hombre malo, Jack. Después de que Elena se fue, Jack hizo comer a Sarah. Mientras ella comía, Jack fue a su casa y encontró ropa vieja de Martha. Encontró su viejo cinturón de armas y comprobó que el revólver funcionara. 6 balas. Esperaba que fuera suficiente. El sol se estaba poniendo cuando Sarah despertó. Nos vamos esta noche, dijo Jack. Salieron 1 hora después de que oscureciera por completo. Se movieron a pie, llevando el caballo de Jack. El rancho Bennett estaba a 15 millas al norte. Se detuvieron a 1/4 de milla de la casa del rancho. Desde allí, Jack podía ver a un guardia fumando. Ese es Stevens, susurró Sarah. Es perezoso. Se quedará junto a la puerta. Quédate cerca de mí, dijo Jack. Se movieron a través de la oscuridad como fantasmas. El granero tenía una puerta trasera. Jack probó la cerradura. Rompió el cerrojo con una barra. El ruido resonó. Stevens vino a investigar. Jack lo golpeó fuerte en la mandíbula. Stevens cayó inconsciente. Lo ataron y lo escondieron. Sarah llevó a Jack al cuarto de aperos. La silla de montar colgaba allí. Jack buscó el compartimento oculto. Allí estaba. Un documento doblado. Última voluntad y testamento de Thomas Edward Bennett. Nombraba a Jack Samuel Reeves como tutor legal. Fechado 5 meses antes de la petición de Clayton. ¿Lo encontraste? Susurró Sarah. Sí, dice que soy tu tutor. Sarah sacó un pequeño libro encuadernado en cuero de su bolsillo. Hay más, dijo ella. Lo tomé del escritorio de papá. Era un diario. Entradas detalladas de las amenazas de Clayton. Accidentes sospechosos. La última entrada era de 3 días antes de que Tom muriera. Esto es evidencia, dijo Jack. Prueba de asesinato premeditado. Afuera se oyeron gritos. El segundo guardia había vuelto. ¡Alto, ladrón! Disparos. Jack y Sarah corrieron hacia los árboles, montaron en el caballo y galoparon de regreso a Sage Creek. Llegaron a la fragua a salvo. Lo logramos, dijo Sarah. Hubo un golpe en la puerta. Jack Reeves. Mi nombre es Henry Whitmore. Soy abogado. Creo que tenemos que hablar sobre el testamento de Tom Bennett. Jack abrió la puerta. Whitmore explicó que Tom lo había contratado en secreto. Había tenido miedo de contactar a Jack antes debido a las amenazas de Clayton, pero ahora estaba aquí para ayudar. Tenemos un problema, dijo Whitmore. Clayton tiene al juez Miller en su bolsillo. Necesitamos pedir una revisión de emergencia al gobernador territorial. Tenemos que ir a Colorado Springs. 80 millas. Salimos al amanecer. Trabajaron toda la noche redactando la petición. El Dr. Stone proporcionó un informe médico. Al amanecer, Jack y Whitmore partieron. Sarah se quedó con Elena y una escopeta. El viaje a Colorado Springs tomó 18 horas. Llegaron justo antes de que cerrara la oficina del secretario. Whitmore presentó la petición de emergencia. Tendrán una respuesta en 72 días, dijo el secretario. 3 días, dijo Jack. Encontraron una pensión. A la mañana siguiente llegó un telegrama. Clayton lo sabe. Sarah está a salvo pero asustada. Apresúrate. Jack montó en su caballo de inmediato. El viaje de regreso fue brutal. Cuando llegó a Sage Creek, el pueblo se sentía hostil. La fragua estaba intacta. Elena seguía haciendo guardia. Ya era hora, dijo Elena. Jack entró. Sarah corrió hacia él. Prometí que volvería, dijo Jack. Whitmore llegó 1 hora después. La decisión llegaría en 48 horas, pero Clayton Ward había terminado de esperar. La turba llegó al atardecer. 20 hombres con antorchas. Clayton y el sheriff Brady al frente. Jack salió al porche. Jack Reeves, gritó Clayton. Tu tiempo se ha acabado. Entrégame a la niña. Jack sacó el testamento. Este es el verdadero testamento de Tom Bennett, dijo Jack. Te nombra a ti como un fraude. Clayton se rió. Eso es una falsificación. Sheriff, arréstelo.
Brady dio un paso adelante. Lo siento, Jack, la ley es clara. Sarah salió del cuarto de atrás, se paró en el porche y mostró su espalda a la multitud. El tío Clayton me hizo esto, dijo ella. Porque no le firmé el rancho, ustedes mataron a mis padres. La multitud se incomodó. El Dr. Stone dio un paso adelante. Yo examiné esos verdugones. Coinciden con la hebilla del cinturón de Clayton. La multitud estaba cambiando de opinión. Whitmore explicó la ley. Clayton se dio cuenta de que estaba perdiendo. No, dijo Clayton en voz baja. Sacó un arma y apuntó a Sarah. Jack se lanzó frente a la bala. Sintió el impacto en su hombro. Oyó más disparos. Brady había disparado a Clayton. Jack despertó en la oficina del doctor. Sarah estaba a su lado. Saltaste frente a una bala, dijo ella. Clayton está muerto. Brady arrestó a sus hombres. Whitmore entró con un telegrama. El gobernador confirmó el testamento. Jack Reeves es el tutor legal. Ganaron. 2 semanas después, Jack y Sarah se mudaron al rancho Bennett. Empezaron a reconstruir. 6 meses después, Jack visitó las tumbas de su familia. Cumplí mi promesa, les dijo. Salvé a una niña. Jack regresó al rancho. Él y Sarah se pararon en el porche mirando el atardecer. Dos supervivientes que se habían salvado mutuamente. Esa noche, Jack cerró la ventana de su dormitorio. Miró hacia las colinas donde yacían sus muertos. Lo siento por no haberlos salvado, susurró, pero la salvé a ella, y la primera mañana de su nueva vida amanecería en 5 horas. Tenía la intención de estar listo para